Amigos, de esto que les vamos a contar ya les hablamos hace tiempo, pero es que no reciben más que malas noticias. Miren, en 2011, 5 especialistas del ejército fallecieron en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares porque explotó una mina. Ahí se dejaron la vida Sergio, Mario, Miguel, Víctor y Javier. Y José Manuel y Raúl Alfonso quedaron gravemente heridos. El caso tardó mucho en juzgarse, la justicia militar archivó todo, quedó sobreseído, pero remitió a la ministra Margarita Robles, ministra de Defensa, por si veía pertinente una indemnización a las víctimas por los daños en la responsabilidad patrimonial de la administración. En definitiva, porque eso ocurrió en un espacio público realizando un trabajo para el Estado. Ellos se preparaban para ir al Líbano cuando estaban con la mina. No hubo negligencia por parte de ellos y tampoco los tribunales demostraron ningún delito. Dicen que fue un accidente. Bueno, eso es discutible, pero es la sentencia. Acaba de hablar Margarita Robles y miren que era fácil porque estamos hablando de 7, a lo sumo 8 porque hay un herido más leve. Y hablamos de 5 familias que perdieron a su hijo o a su esposo, gente muy joven. Bueno, pues Margarita Robles ha rechazado indemnizar a los familiares de los muertos y a los heridos. Dice que no al lugar. Pepe Candón, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy buenos días, Albert. ¿Qué tal? Uno de los supervivientes, herido grave, tú perdiste tu ojo derecho y tuvieron que reconstruirte la cara entera, que te dejaron muy bien, pero se nota y es evidente, ¿no? ¿Qué pensaste cuando recibías la noticia de que se cerraba el último capítulo, la posible ayuda de Margarita Robles, del gobierno, en indemnización? Pues la verdad que es un jarro de agua fría y después de tanto tiempo consideramos que esta resolución es una burla a la sentencia última que tuvimos del Tribunal Supremo en 2023, porque tanto el Tribunal Militar Territorial primero como el Tribunal Supremo instaban a la ministra de Defensa a que, digamos, que procediera a indemnizar a las familias, puesto que el caso pasó de ser accidental y fortuito a una imprudencia, pero como bien has dicho, durante todo este procedimiento se dilató tanto que los delitos llegaron a prescribir, entonces no se pudo juzgar a nadie. Pero lo que sí era evidente es que se deberían de reparar los daños que provocó el accidente. Claro. Es que además, es que solo hablamos de dinero, ¿no? No, quiero decir, aquí no estamos hablando de un montón de millones, de una indemnización por negligencia médica, hablamos de cantidades. ¿Habéis calculado qué cantidad podrían haber recibido una víctima, los familiares de una víctima que perdió la vida ahí? Sí, hay un baremo, que es el baremo de tráfico que se utiliza para estos casos, y por ejemplo, en el caso de un fallecido, estaríamos hablando que ronda en torno a los 140.000 euros para una viuda y unos 140.000 euros para una huérfana, dependiendo ya de la edad, ¿no? Más o menos un estimativo. Contigo pasó lo mismo con Margarita Robles, porque cuando tú me contabas en la última entrevista, tú con Margarita Robles tenías muy buena relación, te llamaba por teléfono a casa para preguntar cómo estabas, cómo iba la evolución de tus heridas, hasta que de pronto un día cambió y no era la misma. ¿Es así? Sí, es así. En los primeros momentos tras la resolución, como te he comentado, de la sentencia del Tribunal Supremo, ella una mañana me llamó por teléfono, te sientes sorprendido, ¿no? Porque te dice, José Manuel Candón, sí, mire, soy la secretaria de la ministra de Defensa, que quiere hablar con usted. Y me llamó en varias ocasiones, me llamó en Navidad para felicitarme en las fiestas. Fue ella la que nos indicó cómo teníamos que pedir la reclamación, cómo teníamos que hacer el escrito, los pasos a seguir, que esto iba a ser muy rápido y tal. Pero de buenas a primeras
Fue pasando el tiempo, vi que no me llamaba, no se había cortado esa comunicación y le mandé una carta, una misiva, solicitándole un poco de información al respecto. Y la última llamada que se produjo el año pasado por estas fechas ya no fue esa ministra cordial y buena gente en plan abuelita, ya fue la ministra que todo el mundo conocimos aquel día en el subterráneo del aparcamiento en Paiporta. Cambió el tono, pero ¿qué te dijo? Me llegó a decir que ya estábamos suficientemente indemnizados, que esto era una cosa juzgada como un piano, que no quería hablar más conmigo porque nosotros las víctimas tergiversábamos todo. Esa conversación fue la que mantuvimos y que, por supuesto, no nos iba a dar un céntimo. ¿Te dijo esas palabras? Me dijo que no iba a indemnizarnos un euro porque supondría un quebranto a la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público. Entonces yo le pedí que por favor eso me lo diera por escrito y así fue. Me lo mandó en una resolución por escrito. O sea que indemnizaros suponía un quebranto al Tesoro Público. Sí. ¿Sabes la de millones que se tiran cada día en cosas absurdas en este país? Es grave que te digan eso después de perder todo porque tú estás con una baja invalidez permanente. ¿Cuánto cobras, por cierto? ¿Es suficiente para vivir o te ha costado? Sí, nosotros lo que percibimos es la pensión extraordinaria por haber causado baja en el servicio, ¿no? Que se llama pensión extraordinaria en acto de servicio. Pero para que te hagas una idea, yo tengo un 87% de minusvalía, tengo la cara desfigurada, tengo metralla por todo el cuerpo, los ojos, bueno, 35 operaciones quirúrgicas, más de 700 días de baja, más de 200 días de hospital. Para que te hagas una idea, cobro lo mismo que la diputada Zaida Cantera. Por favor, si está perfecta, si Zaida está con una salud de hierro, ¿a qué viene? Zaida claro, fue... pero el ministerio considera, Margarita Robles considera que con la pensión es suficiente. No, hombre, no, pero lo de Zaida fue acoso sexual de un militar superior. Nada tiene que ver con 35 operaciones. ¡Qué barbaridad! Al igual que las viudas, ahora se está viendo que hay fallecimientos de almirantes por amianto, por ejemplo, se le está indemnizando con 120.000 euros, aparte de responsabilidad patrimonial, y sin embargo las viudas de nuestro accidente perciben la pensión de viudedad, le dieron una beca de 3.000 euros a una huérfana y con eso es suficiente. Oiga, con eso solo se cubre el lucro cesante. Las secuelas físicas, psíquicas y morales de según las víctimas, de según qué víctima, ¿no? Porque una puede tener, obviamente los fallecidos no tienen secuelas físicas, tienen secuelas psíquicas y morales en las familias, con la pensión no es suficiente. No es suficiente porque lo dice la ley. Oye, ¿qué te parece que la mujer de Santos Cerdán, Coldo García, el asesor de Sánchez, es su hermano Joseba y otro familiar, estén cobrando la invalidez permanente y les vemos, vamos, hasta participando en concursos de tala de troncos? Y la mujer de Santos Cerdán, que dice que la invalidez no le permite movilidad, camina a toda prisa por la calle. ¿Qué piensas cuando escuchas eso? Pues es una tomadura de pelo, porque si te cuento la cantidad de documentación que tenemos que presentar las personas normales para acceder a una minusvalía, decenas de folios con expedientes médicos, decenas de folios, peritajes, de todo, para que te den una minusvalía. No entiendo cómo hay personas que se le ve aparentemente en buena salud que accedan a ese tipo de minusvalías. Y que para colmo, claro, prácticamente perciban a lo mejor lo mismo que está percibiendo una persona que sufre un accidente por una negligencia del Ministerio de Defensa, porque no nos olvidemos que a nosotros nos entregaron explosivos en mal estado, y todo eso está verificado en sede judicial, y el Ministerio de Defensa no quiere responder por ello. Exacto, o sea, eran explosivos, minas en mal estado, pero en el juicio dijeron que eso no era la causa de la explosión o que no había una relación directa, en definitiva. No quisieron demostrarlo, ¿no? Efectivamente, todo el mundo declaró que los explosivos estaban inútiles, pero que eso no provocó la explosión. Bueno, pues entonces que alguien nos diga que la provocó. De todas maneras, ya es lo que comentaba anteriormente, el Supremo
el Supremo ya marcaba imprudencia y delito, por tanto, no en la práctica, sino en la entrega de esos explosivos que nunca debieron haber salido de un polvorín. Aquí lo que pasa es que esto ha prescrito, ¿verdad? De manera que a lo mejor hay alguien que se ha encargado de 2011 ahora, Pepe, en que prescribiera, en alargar la causa, en retrasarla todo lo posible para que prescriba que el explosivo estaba en mal estado y aquí paz y después gloria y os quedáis como estáis, indemnización cero. Yo lo que me cuesta entender es por qué el Estado es tan negligente dando millones para tonterías. Ayer aquí Pablo Cambronero nos hablaba de 5 millones para el Banco Europeo de América. Tonterías absolutas. Y para vosotros os están racaneando el dinero, pero para militares, para policías, para Guardia Civil, no interesáis, sois el último de la fila, ¿no? Pero según qué casos, Albert, porque yo siempre hago la misma pregunta retórica que nadie sabe contestarme. ¿Por qué no hay un solo caso en esta situación durante la legislatura de Margarita Robles? ¿No es curioso que durante la legislatura de Margarita Robles no haya un solo caso de todos los accidentes militares que ha habido que estén alzando la voz o protestando en redes sociales? Pues como por ejemplo es nuestro caso. Simplemente hay que irse a los dictámenes del Consejo de Estado, pasar revista y ver cómo a todos los accidentes durante la época de Margarita Robles se le ha indemnizado. Porque ella bien sabe, como su época que tuvo en Interior, que a veces hay que aflojar la cartera para que la gente se calle. ¿Qué ocurre? Que nuestro caso viene ya de la época de la ministra Chacón. Y como ella me dijo por teléfono, es que los anteriores ministros no han sabido solventar este asunto. Qué absurdo. Es meter la política en la indemnización a las familias de víctimas. Es tremendo. Efectivamente, porque hay casos reconocidos que están en Internet, que ella personalmente, cuando Zaida Cantera era diputada, visitaba a las víctimas a sus casas. Se ha desplazado desde el Ministerio de Defensa a Murcia a visitar una víctima, a indemnizar a esos padres de la víctima, cuando a mis familiares le dice que Defensa nunca ha indemnizado a familiares de las víctimas, de los heridos. Sabemos todos que ha indemnizado a padres de familiares. Sí, sí, lo de Zaida Cantera yo nunca lo entenderé, porque yo estuve en el plató de Antena 3, a mi lado Zaida Cantera y a mi lado Karma Chacón, que era colaboradora de Espejo Público. Y yo estaba ahí. Y Zaida a la cara le dice a Karma Chacón, yo sufrí abusos y acoso de un superior militar y usted no me ayudó. Respuesta de Karma, bueno, esto intentaremos que no vuelva a suceder, o sea, se la quitó de encima con buenas palabras. Pues yo le lanzo a ella este mensaje también. Yo he hablado con Zaida mucho por teléfono, siempre se comprometió a ayudarnos y no movió ni un dedo. O sea, bueno, ella tampoco nos ha ayudado a nosotros. Muy buenas palabras por teléfono, se reunió con nosotros en el Congreso, pero de dar un paso y de hablar con la ministra y de intentar solucionar este asunto, no. Tampoco. Bueno, es que mi teoría, yo a Karma Chacón era muy buena persona, pero como ministra un desastre. Y yo a Karma Chacón estoy seguro que a Zaida Cantera le callaron la boca y acabaron con los casos judiciales ofreciéndole un cargo de diputada. Y eso hizo Sánchez al llegar al poder en Moncloa y la colocó con un escaño, retirando a alguien que había ganado ese escaño en las elecciones, que estaba en lugar de otro. Y no, había que colocar a Zaida como fuese, porque en las listas había que colocarla. Y la colocaron de diputada y bueno, hay maneras de callar bocas. Una de ellas es dándote un cargo público. No, y Albert, aquí todo el mundo te promete cosas cuando está en la oposición, pero luego tocan moqueta y se olvidan de ti. Pasas a hacer, pues eso, otro caso más, otro caso aislado, ¿no? Es curioso que haya muchos casos de accidentes militares que están quedando en el olvido, como por ejemplo el del helicóptero del SAR de Canarias, que el padre de uno de los fallecidos lleva también casi 14 años ya y lleva esperando la sentencia del Tribunal Militar Territorial 3 años. Han prescrito los delitos. Parece ser que esto es una tónica en común
en los tribunales militares que cuando las cosas se enquistan, se dejan en un cajón y por mucho que tú hagas para promocionar que eso tira adelante, el silencio impera, imperan esas instrucciones, porque yo tengo que recordar que la juez de nuestro caso se recusó y se le abrió expediente por presunta prevaricación, por negligencias durante la instrucción, pero cuando llegó al Tribunal Militar Central archivaron la causa porque decían que yo no la había denunciado, que yo la había recusado. Es un modus operandi. Ahora en estos días que impera tanto el apoyo a la justicia por el tema de las injerencias del poder político en la justicia, tenemos que recordar que nosotros tenemos una justicia militar que se debe a la estricta rango y estructura castrense, en el que los de arriba elijan a los de abajo y los sitúan en ciertos juzgados sin ser jueces. Es que no son jueces. No tienen la oposición a juez. Lo de la justicia militar hay que hablar algún día en profundidad, Pepe, porque tenemos la sensación de que dejan archivar las causas para no pagar indemnizaciones, como ha pasado en vuestro caso. Tenemos ahí, por ejemplo, los comentarios de una coronel que por supuesto no va a ascender a general, presidenta del Tribunal Militar Territorial de Sevilla, una coronel togado, jurídico, que dijo que palabras textuales, mierda de gente estos jueces militares del Tribunal Supremo y las prebendas que luego nos dejan a los pies de los caballos. O sea, lo dejó bastante claro en su comentario, y eso se publicó hace poco en The Objective. Es público esa conversación. Pepe Candón, hay que mantenerse en la trinchera y no bajar la guardia. Lo que os han hecho a vosotros lo siguen haciendo a otros. El mecanismo, la técnica, la dilación provocada, el no pagar indemnizaciones cuando malgastan el dinero, todo eso forma parte de un plan y hay que denunciarlo. Pepe, un abrazo fuerte y aquí nos tienes. Cuídate. Muchas gracias, Albert, por darnos voz. Un abrazo. Un abrazo. Mandan ustedes cosas muy interesantes al programa. Ya ven que durante todo el programa tenemos un feedback magnífico. Mandan fotografías, vídeos, informaciones documentadas. Por ejemplo, esta foto de Hitler y de Sánchez, ¿a qué se parecen las dos? Se les ve a los dos rodeados de mujeres, solo mujeres, y además hasta el tono, el punto desde el que han hecho la foto es parecido. Gracias, Juan, por enviarla. Ahí cada uno que lea lo que quiera. Gracias también a muchos amigos que me da la conformidad que han recibido la alarma o las tazas. Siempre pedimos que una vez las reciban nos lo hagan saber. Y Enrique, gracias por tus palabras. Maravillosa entrevista la que tienes con Moncho. Cuánto me alegro de ver a este hombre